Amada iglesia, buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. ¿Cómo está el hermano que está a su lado? Le saludó, le dijo qué bueno que estás aquí en la casa del Señor. Eso, no se pierda de esa bendición de poder abrazarle, darle una mano, un saludo a su hermano, a su hermana. Abra su Biblia, por favor, amada iglesia, Lucas capítulo 9, seguimos avanzando en este hermoso evangelio, en la palabra, la bendita palabra del Señor. Lucas capítulo 9, versos 49 y 50, vamos a estar en esta mañana. Y mientras usted está abriendo su Biblia, pídale al Señor: Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Señor, necesito escucharte, necesito saber qué quieres, Padre, de mí. ¿Qué quieres que yo aprenda, Señor, en esta mañana? Reconocemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y, como dice, más cortante que toda espada de doble filo. Así que si ya lo tiene, póngase por favor de pies. Busque rápidamente los que no tienen. Lucas capítulo 9. Vamos a centrarnos en el verso 49 y 50. ¿Ya lo tienen todos? Ok, dice la bendita palabra de Dios, 49 y 50. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. 50. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Tome asiento, amada iglesia. Un poco el contexto y lo que pasaba y se predicaba la semana anterior. Si usted puede ver en esta porción, desde el 46 hasta el 50, el Señor está dando una advertencia y unos principios válidos y necesarios para todo aquel que quiere o profesa ser un discípulo del Señor. El Señor específicamente está hablando al corazón de los apóstoles. Estaban debatiendo ellos, usted puede ver en el verso 46, debatían por quién era el mayor de ellos. En otras palabras, quién era el jefe de todos los apóstoles. Entonces comenzaron los debates, la discusión, comenzaron a decir: es que yo soy mayor por esto, es que yo soy más inteligente, tú no eres tanto. Y habíamos reflexionado la semana anterior que el orgullo en el corazón muchas veces puede ser muy sutil y a veces se camufla con el servicio a Dios, ese orgullo. Me acuerdo que les ponía el ejemplo de cuando arreglamos las sillas o estamos haciendo algo en la iglesia y estamos: pastor, aquí está súper bien la silla. Sí, chévere, pastor, gracias. Hermano, esto, y comenzamos a trabajar para el hombre y no para Dios. Y el Señor comienza a exhortar, y de hecho el Señor les dice que el más pequeño en el reino de los cielos viene a ser el más grande. Aquel que es el servidor de todos es el mayor de todos. Esto es interesante porque el Señor les da la vuelta a la discusión que ellos estaban teniendo. ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser el mayor? El Señor toma un pequeñito, lo toma como ejemplo a alguien que era insignificante. Lo habíamos visto en el contexto del primer siglo del pueblo judío. No tenían ni voz ni voto, y el Señor toma a ese pequeñito y lo dice: aquel que recibe como a este pequeño, dice, me recibe a mí, no solo a mí, sino a quién más, a mi Padre que está en los cielos. Entonces Lucas comienza a describirnos una nueva escena y habla acerca de Juan. Usted reconoce a Juan, quien posteriormente se lo reconocería como ¿qué? El discípulo amado. Sabemos eso, que Jesús dio estas declaraciones, y esto es interesante porque Juan es el que comienza a ver a una persona, y vamos a profundizar esto, que está liberando a personas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, en vez de alegrarse, hace lo contrario y dice: no se lo permitimos, porque Él no está con nosotros. Y quisiera que hoy hablemos de algo particular que sucede en las iglesias y en el pueblo de Cristo y que da mucha tristeza. Y quiero comenzar este mensaje con una introducción. Amados, en una ocasión
un pastor contó que durante sus primeros años de ministerio se sentía frustrado al ver cómo Dios bendecía las obras o a otras iglesias y no bendecía a su iglesia. El pastor tenía una iglesia vecina que veía todos los domingos en la mañana entrar gente y gente y gente y gente, y a su iglesia no iba casi nadie. Este pastor se sintió muy frustrado, pensaba en cómo bendice Dios esa obra, cómo Dios levanta a otros ministerios, mientras la suya parecía avanzar más lentamente. Llegó a pensar, ellos no hacen las cosas como nosotros, seguro algo no está bien en su doctrina, por eso les está yendo mucha gente. Pero con el tiempo, el Señor le mostró algo profundo. Este pastor no estaba defendiendo la verdad, estaba defendiendo su orgullo disfrazado de celo espiritual. Y nos encontramos con este pasaje, y el título de este mensaje yo le puse como el peligro del exclusivismo espiritual, amados. Y es algo que pasa en las iglesias, algo que estamos viviendo, iglesias que están contendiendo una con otra. Y usted puede ver hoy en día que la iglesia que ofrezca más activismo, más cosas, que tenga el mejor café del mundo en el lobby, que tenga las sillas más cómodas, que le salga aire acondicionado por los pies para que se sienta bien toda la iglesia, es una iglesia que ha tenido mucho éxito. Y lo lamentable es que entre hermanos estamos viendo a otras congregaciones para competir con ellas. Es que en mi iglesia sí se predica la sana doctrina, en tu iglesia estás haciendo esto mal, y comenzamos a señalar, y puede ser que esté disfrazado un celo espiritual, pero con orgullo en nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor quiere enseñar, algo parecido que le ocurrió al apóstol Juan. En este pasaje, en Lucas 9, 49 y 50, vemos como uno de los discípulos más cercanos a Jesús, el mismo Juan, aquel discípulo amado, revela un corazón que, aunque sincero, todavía necesitaba ser corregido por el maestro. Necesitaba corrección. Este texto nos enfrenta con una verdad esencial, amados. El verdadero discipulado no se mide por quién está en nuestro grupo. ¿Sabe qué? Se mide por quién está con Cristo. Ese es el verdadero discipulado. Amados, debemos dejar de pensar netamente en nosotros, en lo que nos conviene, y a veces rechazamos a los demás. Y se convierte ese celo disfrazado de orgullo. Amados, los verdaderos discípulos de Cristo deben aprender a reconocer y aceptar la obra de Dios más allá de sus propios círculos, evitando el orgullo espiritual y cultivando. ¿Qué tiene que cultivar? Humildad y discernimiento en lo que Dios nos ha comisionado. El Señor nos ha llamado, pero también ha llamado a otros hermanos. A veces, no sé si le ha pasado, pero sentimos que somos los únicos que estamos haciendo bien las cosas. ¿Sí o no? Es que yo sí, no, yo, como ese hermano, no, yo ni me parezco, ni me digas. Y pensamos en ese celo, y es un orgullo disfrazado. Los versículos 9:46 discutían sobre quién quería ser el mayor. Jesús los confronta, les enseña que la grandeza del reino se mide por la humildad del servicio. Pero ahora este espíritu de exclusivismo religioso, es decir, pensar que solo Dios puede obrar a través de nuestro grupo o de la manera que hacemos las cosas, entonces los demás están equivocados. Históricamente, amados, los judíos del primer siglo estaban acostumbrados a los grupos religiosos. Usted puede ver en la palabra, tenían sus grupos religiosos, los sacerdotes, y estaban divididos, los que conocíamos como los fariseos, los escribas. Cada uno de los grupos creía tener la interpretación correcta. ¿Le suena esto familiar? Es que yo sí estoy interpretando bien la Biblia y tú no, y caemos al hermano. Los discípulos, aún con mentalidad judíos, debían aprender que el reino de Dios
trasciende las fronteras humanas. Diga conmigo, trasciende las fronteras humanas. Sí, Señor. Dice entonces, respondiendo Juan, léalo conmigo en el texto, por favor. Vamos a este punto número 1, el verso 49. Veamos la actitud que tiene alguien que se cree como exclusivo. Mire, el verso 49 dice entonces, respondiendo Juan dijo, Maestro, medio preocupado, ¿no? Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, Maestro. ¿Y qué hicimos? Y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Mire el corazón. Amados, no podemos negar que los discípulos, apóstoles escogidos por el Señor, que les comisionó para enviarles con autoridad, amados, corazón también pecaminoso. Uno diría, no, pues es que como el apóstol, no, ya no debería pecar. Están aprendiendo del Maestro, así como nosotros. Estamos aprendiendo día a día que el carácter de Cristo se refleje en nuestra vida. Levante la mano quien es aquí perfecto. No levante nadie, por favor. Así sale. Nadie. Pero sí somos perfectibles. O sea que Dios va trabajando su buena obra y la va perfeccionando cada día hasta el día que estemos cara a cara con Él y se complete su obra y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso dice la palabra de Dios. Mientras tanto, aquí en la tierra, amados, tenemos conflictos, tenemos roces, nuestro corazón se llena muchas veces de orgullo disfrazado de celo ministerial, espiritual. Pero hay que saber identificar y que el Señor limpie nuestro corazón. Dice que estaba un hombre echando fuera esta palabra, el echar fuera en el original proviene de esta palabra ekbalo, no sé si usted lo había conocido. Implica expulsar con autoridad, lo estaba haciendo con autoridad. Esto es interesante porque el hombre estaba usando el nombre de Jesús con una fe genuina porque estaban siendo liberados. Estaba echando fuera los demonios. No como los hijos de Esteban. Por favor, acompáñeme a Hechos 19, 13, 16. Movamos la Biblia, por favor. Hechos 19, Hechos capítulo 19. Esta es una historia interesante, amados. Mire este ekbalo, el hacerlo con autoridad que el Señor ha otorgado. Pero mire lo que pasa si no se hace en la autoridad. Hechos capítulo 19, versos del 13 al 16. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, léalo conmigo. Pero algunos de los judíos, ¿qué dice? Exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús. Diga conmigo, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera le conocía, ni siquiera hablaban de alguien personal. Conjuro por Jesús del que predica ¿quién? Pablo está diciendo, verso 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, no era cualquier persona, que hacían esto. ¿Qué estaban haciendo? Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Y qué pasa? Luego, 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa como desnudos y heridos, tomando el nombre del Señor en vano. Y comienzan a decir, y ahora os conjuramos en el nombre de Jesús, porque hemos oído que Pablo predica en ese nombre. No estaban creyendo en su corazón. ¿Qué diferencia este hombre que no nos dice la Biblia quién es? No hay registro, pero es un hombre que genuinamente creyendo en el Señor expulsaba demonios en su nombre. Había respaldo, ekbalo, autoridad. Había autoridad para él.
Solo venía de parte de Dios. Pero sin embargo, note esto. Vuelva por favor al texto base, Lucas capítulo 9. Juan se queja y dice, porque no siguen con nosotros. Señor, viene a decirle, maestro, está liberando estos demonios, pero nosotros no se lo permitimos, Señor. Mire, un corazón orgulloso. ¿Por qué no se lo permitiste? Porque no está con nosotros. Él no pertenece a la iglesia de San Marcos, así que no tiene derecho de hacer estas cosas. Y yo sé que suena terrible y uno, pero así pasa. Es que somos de esta denominación, entonces para ellos no hay respaldo del Señor. Amados, cuidado y disfracemos ese celo ministerial con el orgullo para hacer nuestra voluntad. Seguir de cerca significa estar acompañando a Jesús. No se nos dice, pero capaz este hombre solo estaba no con los discípulos, pero escuchaba desde una distancia a Jesús. Escuchó su mensaje, vio las obras portentosas que hacía el Señor. Y Juan se molesta. No porque el hombre esté obrando mal. No es que dice ese hombre está en pecado, está echando demonios en otro nombre. No. Juan se molesta porque no pertenece a su grupo cercano. Porque no está en el círculo de Juan y del Señor. ¿Cuánto nos falta aprender, amados? Este es el corazón del exclusivismo, pensar en que Dios solo puede obrar a través de los nuestros, a través de nosotros. Y eso se ha convertido en que mucha gente ha perdido la perspectiva y solo va no sé, al pastor, necesito que ore por mí porque solo a usted le escucha Dios. Es que yo necesito que ore este hermano y esta hermana porque yo sé que a ellos sí nunca han de pecar. Ni un mal pensamiento se les ha de cruzar por la cabeza. Mentira. Amados, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay uno. Dice la palabra que de hecho no hay uno que busque a Dios. Imagínese en qué posición nos pone, Señor. Padre, enséñanos a entender que hay hermanos alrededor, no solo de Quito, del sector, sino alrededor del mundo, que están predicando fielmente de Cristo, que también Dios está utilizándolos como instrumentos. Que quitemos ese orgullo, ese velo que se nos ha puesto. Números, por favor, 11, 27 al 29, Antiguo Testamento, Números. Por favor, búsquelo. Vamos a mover la Biblia, amados. Números, capítulo 11, versículos 27 al 29. Un poquito hasta que lo busque, lo pongo en contexto. El pueblo se está quejando ya de solo maná que tiene de parte del Señor. Mire, bendición de parte de Dios y el pueblo, ¿qué hace? Quejarse, otra vez maná. ¿Y qué comienzan a decir? Es que allá en Egipto teníamos pescado de balde, o sea, gratis. Y el Señor y Moisés comienza a interceder por este pueblo porque comienzan a quejarse, a llorar y a decir, ya basta, queremos comida real, no solo maná. Mire, milagro portentoso de Dios, pan del cielo comienza a llover y el pueblo, ¿qué hace? Comienza a quejarse. Y el Señor les dice, ya lo tiene, 11, 27 y 29. Léalo conmigo, amada iglesia. Vamos a leer desde el 24, por favor, para tener un poquito más de contexto. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones que el Señor le había mandado, de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. 25. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. ¿Y qué pasó? Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Verso 26. Y habían quedado en el campamento
dos varones, mire esto, dos varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, pero fueron llenos. ¿Y qué hacían? Profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué. Usted recuerda a Josué. ¿Qué pasaba? Aquel que dio el buen reporte, ¿no es cierto? Josué y Caleb, ¿se acuerda? Que dijeron, sí podemos conquistar esta tierra. Josué, el que fue luego el sucesor de Moisés. Josué, ¿qué dice? Mira este corazón. ¿Y qué dice? ¿En dónde estábamos? Y respondió Josué, verso 28, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, a estos dos hombres, ¿qué les dijo? Impídelos. ¿No se parece a lo de Juan? Impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Acaso no es parecido, amados hermanos, lo que Juan está sintiendo? Josué, aquel que tenía ese reporte de parte de Dios, le dice a Moisés, vea que hay dositos que están ahí hablando en el campamento, impídeles. Y Moisés le dice, ¿qué tienes tú celos de mí? A que el Señor le había mandado lo que le había mandado y tú te estás poniendo celoso, Josuecito. Ubícate, Josuecito. Y ojalá, dice Moisés, ojalá todo el pueblo estaría profetizando, en otras palabras, proclamando la palabra de Dios. Y ojalá todos estén llenos del Espíritu de Dios. Mire un corazón con celo, entre comillas, ministerial, a un corazón que verdaderamente quiere que los hermanos sigan al Señor y sigan haciendo la obra y siga el camino del Señor y reflejando su carácter. ¿Qué diferencia, amados? Primera de Corintios 3, 6 y 7, no lo busque, lo leo. Dice, yo planté, está hablando el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que Pablo comenzó a plantar, Apolos comenzó a difundir el mensaje, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí quien importa, amados, y perdón que suene duro, quien importa no es usted o soy yo, es Dios. Así fue. No nos creamos el centro del universo. Como dicen por ahí, no nos creamos la divina papaya. Porque parece eso. Yo sí tengo la verdad. Y es algo con lo que luchamos mucho los seminaristas. Le digo por experiencia, en mis primeros años de estudiar teología, uno comienza a aprender cosas, a estudiar la palabra de Dios y uno ya comienza el ego. Esto yo sí lo sé y ustedes no. Y comienza a inflarse el ego y comienza a caminar y a decir, es que yo sí estudio a profundidad las escrituras, porque me sé griego, hebreo, sé las herramientas de una buena hermenéutica, yo sé hacer una buena exégesis, amados. Que la teología nos lleve a la doxología. ¿Qué es eso? Que todo lo que estudiemos nos lleve a alabar y adorar al único y sabio Dios. Nada más. No nos convirtamos en personas que se comienzan a comerse los libros y solo queda ahí. Amados, apliquemos. ¿Dónde? En nuestra casa. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde? En el trabajo, en la universidad. Terreno fértil tenemos, amados. Charles Spurgeon habla acerca de esto en los sermones sobre los evangelios. Dice, el celo sin amor se convierte en fanatismo. Y el fanatismo es el sepulcro del verdadero evangelio. Celo sin amor.
En la iglesia actual, hoy en día, podemos caer en ese mismo error, amados. Creer que solo nuestra congregación, solo tal vez nuestra denominación, solo nuestro método, solo nuestro estilo es el correcto. Pero amados, Dios usa a quien Él quiere y cuando Él quiere y como Él quiere. Amén. Lo importante no es si alguien está en nuestro grupo, sino si está predicando fielmente el nombre de Cristo. Gloria a Dios que se predica fielmente el nombre de Cristo en otras congregaciones. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos falta tener esa empatía con hermanos que están alrededor nuestro, que están predicando en el Evangelio? Iglesias que están en el campo, tuve la oportunidad de ver, donde el púlpito es una cajonera de madera ya destrozada. Y ahí ponen su Biblia y están predicando fielmente en un cuartito donde entran 30 personas. Todos apretados y ahí se está predicando fielmente el Evangelio de Dios. Gloria a Dios. Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Número 2, veamos algo más. Vea el verso 50. No solo que vemos ese corazón muy exclusivista, veamos la corrección sabia que le hace Jesús. Gloria a Dios por las palabras de nuestro Señor Jesucristo y cómo corrige, con firmeza, pero con mucho amor, mucha compasión. Lucas 9:50, al reclamo de Juan que le dice: Señor, se lo impedimos porque no nos seguía, no estaba con nosotros. Jesús le dijo, ¿qué le dice el Señor? Mire esto: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Me imagino a Juan: no digas eso, Señor. Si yo vengo con un celo ministerial, amados, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y estaban prohibiendo, prohibir en este presente imperativo negativo. En otras palabras está diciendo: dejen de impedirle. Es decir, ya lo estaban haciendo, ya estaban prohibiéndole el que obre de esta manera. Y Jesús les ordena cesar esta actitud. Y luego da una frase, una máxima del reino: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amados, esta frase enfatiza unidad, propósito, no uniformidad. Una cosa es unidad y otra cosa es uniformidad. Y eso quiere decir que unidos conforme a la multiforme gracia de Dios que nos ha dado, cada uno con sus características, uno más alto, uno más bajo, uno, no sé, más gritón, el otro más calladito. Como Dios nos ha dado esas características, Dios nos está usando en el cuerpo de Cristo. Amados, eso está diciendo Jesús: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Propósito, unidad. Jesús no promueve la indiferencia doctrinal, no, sino reconocer la obra genuina de Dios en otros. ¿Reconoce usted la obra que Dios está haciendo en otras personas? ¿O solo nos sentamos en la posición de jueces y este sí, este no, este tal vez, y comenzamos a querer juzgar a los hermanos? Si su mensaje y obra son verdaderamente en el nombre del Señor, amados, gocémonos. Y hay algo interesante que Pablo habla en Filipenses 1, 15, 18. Búsquelo, por favor. Filipenses 1, 15 al 18. Dice la bendita palabra de Dios: algunos a la verdad predican a Cristo. ¿Por qué? Por envidia. Unos dirán: ¿por qué? Por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. 16.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Verso 18, interesante. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto, dice Pablo, me gozo y me gozaré aún. ¡Wow! Pablo, ¿por qué escribió esto? Porque se está hablando del evangelio, se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 14:4 dice: tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién eres tú que juzgas? Que miras al hermano ahí abajo. ¿Quién eres? Juan 10:16, interesante lo que el Señor dice. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oh Señor, gloria a Dios, porque el Señor no hace acepción de personas. O cómo tomó nuestra vida, cómo estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. John Stott declara y dice: la unidad cristiana no significa uniformidad institucional, no, sino una comunión espiritual con todos aquellos que confiesan sinceramente a Cristo como Señor. No nos debemos parecer, no debemos ser igualitos todos. Dios nos ha dado características. ¿O usted no ve aquellos que el Señor usó para escribir la Biblia que tienen su personalidad? ¿Sí o no? Usted ve los escritos de Pablo y ve cómo era la personalidad y el carácter de Pablo. Mira, cuando escribe Pedro, usted puede ver al apóstol reflejado ahí. El Señor no les minimizó, no les quitó. Usó su Espíritu Santo, porque eso es literal en el original. La palabra para inspiración es que el Señor les cargó para llevarles a escribir lo que Él quería, pero nunca quitó sus características. ¡Qué hermoso! Señor, gracias porque me usas. Gracias, Señor, porque has visto en mi vida y me has usado con estas características. Gracias a Dios. No somos como robots que estamos cumpliendo una función, no, sino que somos un cuerpo vivo. Jesús nos enseña a tener discernimiento. Sí hay que tener discernimiento. Celo por la doctrina, sí hay que tener celo por la doctrina, pero no un sectarismo, amados. No todos los que difieren en estilo o en denominación están en contra de Cristo. Esto es revelador, amados. Lo que debemos discernir no es el logo de la iglesia, sino el contenido del mensaje de esa iglesia. Eso debemos aprender a discernir antes de criticar. Amados, y quiero terminar, punto número 3, con algunos principios, tanto teológicos y prácticos, que nos da el texto. Número 1, la autoridad de Cristo trasciende las barreras humanas. Trasciende las barreras humanas. Mateo 28:18 dice el Señor: toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Qué? Toda potestad. Dios puede usar instrumentos fuera de nuestro control para su gloria. Diga amén. Sí. ¿O acaso no le dijo a Nabucodonosor: mi siervo? Le decía el Señor. Ay, ay, ay. ¿Y qué pasó? Usted sabe la historia. Pero el Señor usó un pueblo despiadado para llevar cautivo al pueblo de Israel. 70 años, amados. No es cualquier cosa, cautividad. Y Babilonia se levantó. ¿Por qué? Porque Dios quiso. ¿Acaso Dios no puede usar eso en nuestra vida? Dios, es que ¿por qué usas estas tormentas y aflicciones? ¿Por qué no? Es que Dios, ¿por qué estoy, no sé, con esta enfermedad terminal? ¿Por qué no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Creo que eso nos llama a descansar. Número 2, el celo sin amor se convierte en exclusivismo. Amados, Primera de Corintios 13:2, un pasaje muy leído. Dice Pablo: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, Pablo termina diciendo: y si no tengo amor, nada soy. Nada. Entonces, Señor, enséñanos a amar como tú amas a los hermanos. Si ve cómo Cristo se va desde este círculo y expande a todos los que están alrededor, porque tienen también la oportunidad de estar en el Evangelio. Número 3, la verdadera unidad está en la verdad del Evangelio. Efesios 4:3-5 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vocación, un Señor, una fe y un bautismo, unidos. Y si usted se pone a pensar en Juan 17, lo que conocemos como la oración de nuestro Señor Jesucristo por los discípulos, ¿cuál es la parte central de esa oración? ¿Qué dice el Señor? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Amado, eso está en el corazón del Señor. Busquemos la unidad, tanto en nuestra iglesia, pero gloria a Dios porque pueda poner esto en nuestro corazón, de poder compartir con otros hermanos en la fe. Este breve episodio de Lucas revela un corazón que muchos cristianos aún comparten: el orgullo disfrazado de celo, el deseo de controlar la obra de Dios, la falta de gozo por el avance del reino más allá de nuestro círculo. Jesús enseña a Juan y a nosotros a tener una visión más grande del reino de Dios. No necesita el Señor nuestra aprobación para usar a otras personas. Su Espíritu sopla donde Él quiere. Él no necesita que digamos: sí, Señor, ahora úsale a este hermano, ahora úsale a esta persona. No, Él hace como a Él le parece. Amados hermanos, examinemos nuestro corazón. Quiero preguntar algunas cosas y responda en su propio corazón. No lo haga audiblemente, pero amados, nos gozamos cuando otros predican a Cristo, aunque no sea de nuestra congregación. ¿De verdad nos gozamos? Amados, o competimos por influencia o por reconocimiento. ¿Qué está en nuestro corazón? ¿Estamos más interesados en la expansión del reino o en el crecimiento de nuestra reputación? Qué buenas preguntas. Si algo de este texto nos enseña esta riqueza, es que la grandeza espiritual se demuestra en la humildad y en la capacidad de alegrarnos por la obra de Dios en los demás. Gloria a Dios por cómo Dios usa tu vida. Romanos 12:10 dice: amándoos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Oremos, amada iglesia. Padre, gracias por tu mensaje, Señor, por tu palabra que es viva, es eficaz. Señor, enséñanos a quitar de nuestra vida estos celos disfrazados, Señor, y que tal vez sea nuestro orgullo hablando o saliendo a flote, a luz, Señor. Hoy te queremos pedir perdón. Señor, perdónanos porque no solo, como veíamos la semana anterior, hemos visto a nuestro hermano como de menos, sino que entre congregaciones, Señor, hemos visto a otras congregaciones como menos, pensando en que solo nosotros tenemos la verdad y nadie más. Padre, perdónanos. Señor, hoy queremos arrepentirnos de este pecado, ese orgullo, Señor, el creer, Señor, que somos exclusivos, que solo a nosotros nos ha llegado. Señor,
Hay un mundo que necesita escuchar incluso de tu verdad, de tu palabra. Señor, hay muchos que tú has escogido que necesitan escuchar la verdad del Evangelio. Padre, usa nuestra vida. Señor, que de ahora en adelante, si vemos que se predica fielmente el Evangelio de Cristo en otros lugares, Señor, que no sintamos celos o compitamos, no, Señor, sino que nos levantemos para darte gracias porque hay una iglesia que está predicando fielmente el Evangelio de Cristo. Señor, enséñanos a cumplir tu sueño, tu anhelo, que seamos uno, como tú y el Padre son uno. Padre, tú conoces cada corazón, tú conoces cómo está nuestra vida delante de ti. A ti nos debemos, Señor. Padre, que cambie esa actitud en nuestro corazón. Si hemos mirado a los demás por encima y decir ellos no pueden, no tienen acceso, perdónanos, Dios. Porque tú eres el que sabe quién es y quién no es, incluso salvo, Señor, y quién está predicando o no fielmente. Y cada uno daremos cuenta de lo que estamos haciendo delante de ti. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo nos trae la convicción de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Gracias porque si venimos de este lugar, Señor, no es para acomodarnos, sino para que tu palabra nos incomode. Gloria a Dios, si más de uno en este lugar se sintió incómodo con esta predicación, Dios. Muévenos, confróntanos y que podamos cambiar nuestro corazón y seguirte a ti con humildad, amándonos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, amén y amén.